Bueno, tenemos a Esteban el día de hoy en una entrevista que más que nada que hemos platicado va a hablar con el corazón y seguramente también con una parte de la mente. Esteban es un psicólogo que no lo definimos de esa forma, sino es un gran ser humano. Y vamos a hablar un poco de Mela, que es su hermana y que en cierto punto de su vida tomó responsabilidad de ella, pero nos va a platicar un poquito quién es Mela para que la gente conozca y la gente sepa de quién vamos a hablar y tu punto de vista a raíz de esta circunstancia que tú sí te haces cargo de Mela. Pero primero platícanos quién es Mela en su profundidad. Bueno, Mela era mi hermana, 8 años menor que yo. Yo tenía 8 años cuando ella nace, con síndrome de Down. Nació en incubadora, prematura, y aún así, con todo y todo, vivió 59 años, muy bien vividos. Mi relación con ella, por supuesto, como todas las relaciones, va madurando y trascendiendo en el tiempo. Pues cuando yo era niño, pues no, o sea, sí, yo me acuerdo haberla visto como entre sueños en su cuna, que fue una cuna de todos, además, de los 5 hijos, y yo me acuerdo, mis hermanos y yo viéndola como extraña, pues era un bebé con síndrome de Down y además prematuro, ¿no? Y va pasando el tiempo y nos vamos relacionando. Yo sí reconozco que a mí no me pasaba nada con que fuera síndrome de Down, es decir, sabía que era diferente a todos los demás niños y todo, pero no me generaba ningún problema. Y me identificaba mucho con ella, estaba muy al tanto de ella, y ya lo he dicho antes, me convertí en el traductor oficial de Mela. Yo sabía lo que quería decir, no tenía problemas para el lenguaje fluido era lo único que le costaba mucho trabajo, eso y cruzar las calles sola. Y ahí en fuera siempre fue totalmente autónoma. Pero yo siempre estuve muy pendiente de lo que decía, de lo que no decía. Y entonces cuando pasaba algo me preguntaban, ¿qué quiso decir la Mela? Ella pues dijo esto. Y por ejemplo, yo me quedo en Puebla, mis papás se vienen para México, bueno, una serie de cosas, y cuando no le entendían me hablaban para preguntarme qué quería decir la Mela. Bueno, pues entonces yo decía. Y siempre estuvimos muy, muy unidos. No estuve con ella, obviamente, 59 años pegados, ¿no? O sea, ellos se vienen a México, yo me quedo en Puebla, en fin, ella también fue la responsabilidad de mi papá y de mi mamá. Cuando mi papá muere, yo tenía 31 años, entonces Mela, pues fue hija de mi papá y de mi mamá durante 31 años, ¿no? Ya con la pérdida de mi papá, y que yo ahí es donde por muchísimas circunstancias, ya estaba yo aquí en México, pues se fue mi papá, y entonces yo asumo la responsabilidad de Mela y de mi mamá, no inmediatamente, ¿no? Sino 2, 3 años después, ya quedó así, y a partir de ahí, pues me convertí, como me dijo una persona muy querida, que también en paz descanse, me convertí en cabeza de familia. Entonces, pues nos volvemos mucho más cercanos, la Mela, mi mamá y yo, para arriba y para abajo los tres. Y cuando mi mamá muere, que el próximo 9 de febrero va a ser 20 años, pues obviamente la cercanía entre Mela y yo fue muchísimo más, ¿no? Se estrechó muchísimo, pues quedábamos los dos. Mi hermano ya había muerto, tengo 2 hermanas, pero cada quien haciendo su vida. Y la Mela y yo, pues, para arriba y para abajo, para todos lados, fue una gran compañera, una gran persona, con una calidad humana extraordinaria. Yo sí lo digo, yo fui premiado porque, aunque ahorita la ausencia me duele como nada en la vida, pero yo fui premiado porque nunca he conocido a nadie como Mela. Es la mejor persona que yo he conocido en toda mi vida. Y te voy a hacer dos preguntas. Una es, ¿qué es lo que te hacía a ti entender a Mela? O sea, ¿qué crees que fue esa parte tuya donde, a diferencia de las demás personas, tú sí le entendías
¿no? Porque al final, pues todo el mundo le escuchaba, pero era una conexión, era algo que a lo mejor tú escuchabas mejor, le ponías más atención, ¿sí? Eso por un lado. Y por otro lado, la siguiente pregunta es, en el momento que trasciende tu mamá y, y tú te vas a encargar de Mela, ¿sí? Ujú. En ese momento, ¿qué fue lo que pasó por tu mente? ¿Qué fue lo que pensaste? ¿Hay mucha responsabilidad? ¿Está perfecto? O a lo mejor en el paso del tiempo fue que fuiste reconociendo la responsabilidad que tenías, ¿sí? Con ella. O sí desde el primer minuto dijiste, sé lo que viene. Ok. ¿Qué fue lo que hizo que yo pudiera entenderla, comprenderla? Sí, yo creo, ya a través de los años lo puedo decir, ¿no? A toro pasado, sí existía una cierta conexión entre ella y yo que duró todo el tiempo. O sea, yo creo que desde que el momento que nació hasta el momento en que se fue, estuvimos profundamente conectados. Todo un misterio, también lo coloco del lado de lo misterioso, ¿no? Del misterio, porque fue así, se dio así, entre ella y yo, ¿no? Nos entendíamos muy bien. Um, sí reconozco que le ponía más atención, no sé si porque éramos los más chicos, ¿no? Y los grandes como grandes, pues en otras cosas, pero ella y yo, por ser los más chicos, pues logramos cierta conexión y cierta cercanía. Y a mí sí, yo sí recuerdo que a mí me inspiraba una ternura infinita, infinita, de veras, ¿no? Y me caía muy bien, entonces, pues le ponía mucha atención y entonces también logramos desde entonces, y hasta ahorita lo veo, después de que me estás preguntando, una complicidad, porque entonces el único que la entendía era yo, y ella sabía que el único que la podía entender era yo, entonces, si no quería yo decir, no decía, ¿no? Éramos cómplices. Hasta ahorita lo veo. Cuando muere mi mamá, como ya llevábamos camino andado los tres, y bueno, mi mamá fueron 3 meses de agonía y luego porque le dio cáncer, pues a partir de ahí también yo empecé a entender que me iba a quedar con ella. Además, mi mamá me la dejó. Creo que ya lo dije antes, mi mamá me la dejó y a través del tiempo, y gente me lo ha dicho, mi mamá supo a quién se la dejaba. No me generó conflicto quedarme con ella porque llevábamos mucho tiempo juntos. Es más, mucha gente pensó que muerta mi mamá, yo la iba a meter o a un internado y que viva la vida y viva la Pepa y yo hago mi vida, ¿no? No, o sea, eso nunca lo pensé. Uno, porque ¿por qué? ¿No? Mela era una gran persona. Yo no tenía por qué deshacerme de una gran persona. Dos, para hacer mi vida, la pregunta, y ahí está también un poco la respuesta en el libro de Mela, mi cómplice no negociable, ¿qué era hacer mi vida? Casarme, tener hijos, hacer lo que se me pegara la gana. Pues no sé si eso sea hacer la vida, ¿no? Porque conozco mucha gente que hace eso que estoy diciendo y no quiere decir que estén haciendo su vida, Claro. ¿no? Yo decidí hacer mi vida junto con ella el tiempo que nos quedara. Lo cual no implica que no hubiera conflictos, no hubiera roces, no hubiera toda esta serie de cosas que pasan en la convivencia diaria, 24/24, y con una persona que aunque era extraordinaria, con una discapacidad, y sí lo digo, yo no tengo síndrome de Down, entonces entender el mundo de una persona con síndrome de Down, pues me era imposible, ¿no? Entonces teníamos nuestros roces, y ya también lo dije, roces como hermanos, nos peleábamos como hermanos, nos reconciliábamos como hermanos. No me costó mucho trabajo estar con ella o quedarme con ella porque era buena compañera, era muy buena reata, era muy jaladora para todo, para salir a comer, para echar el tequila, para nadar, para disfrutar, para bailar. Le encantaba la fiesta, ¿no? Me costó trabajo con la pérdida de mi mamá verla llorar como la vi llorar. Yo nunca he visto llorar a nadie por nadie como la Mela lloraba por mi mamá. Y yo hubiera querido y se lo decía, mira Mela, yo si por mí fuera te traería a mi mamá de nuevo para que ya no sufras. Pero bueno, los dos pasamos por el duelo de mi mamá, salimos adelante del duelo de mi mamá, la Mela le sobrevivió casi 20 años a mi mamá,
que fue muchísimo. Yo no pensé que le fuera a sobrevivir a mi mamá tanto. Los tenía muy bien puestos. Entonces, tenía carácter y tenía ganas de vivir. Algo que me dejó. Mucha gente se preocupa, y entiendo la preocupación, de qué va a ser de mí, porque ella no está, y una serie de cosas. Bueno, yo entiendo, pero la Mela me dejó algo, me dejó una gran enseñanza, que se puede salir adelante aún en medio del dolor y de una discapacidad. Porque eso era muy impactante en Mela. Que ella pudiera, como síndrome de Down, abstraer algo tan cabrón como es la pérdida, cuando las personas con síndrome de Down tienen pensamiento concreto, pudo elaborar el duelo por mi mamá, que eran un y mugre, me dejó una enseñanza tremenda. Digo, sí, antier que fue mi cumpleaños, desde que ella se fue el año pasado, el 3 de julio, ayer 25 de enero, mi primer cumpleaños sin ella, es el día más doloroso que he vivido en toda mi vida, en toda. He tenido otros cumpleaños tristes, pero no. Aquí en esta parte donde ella elaboró su mismo duelo, ¿tú le ayudaste? ¿Tú platicabas con ella? ¿O simplemente, digamos, la apapachabas? ¿O platicabas con ella y entonces venía una tranquilidad? ¿O ella solita era la que iba transformando sus circunstancias del presente por lo que iba trabajando con su ser? Todo junto, todo junto. Es decir, sí le escuchaba, sí le daba contención, pero es que como los dos estábamos pasando por la misma pérdida, los dos habíamos perdido a mi mamá, nos entendíamos y nos compenetrábamos en esa pérdida, y yo recuerdo muy bien sentados llorando los dos, abrazándonos, y luego venía un momento de paz, de relajación, dejábamos de llorar y en paz, ¿no? Ella también fue una contenedora para mi pérdida. O sea, la Mela también en su sabiduría, que era una sabiduría extraordinaria, también sabía que Esteban estaba sufriendo, que el Totor, como me decía, estaba sufriendo. Entonces ella también me abrazaba y me consolaba. Mela tenía una percepción cuando alguien sufría, sabía cuando alguien estaba pasando por algo, y la Mela se daba cuenta, y lo que hacía Melita era acercarse y hacerle así en la cara a la persona. No solamente contigo, sino con las demás personas. Con las demás personas, se daba cuenta cuando alguien pasaba por algo difícil, ¿no? Y conmigo, por ejemplo, cuando me veía sufrir o triste, me decía, no, aquí estoy, tú y yo juntos para siempre, no te preocupes, todo va a estar bien. Entonces, de repente, saber quién es el consolado, si el que consuela o el consolado, está cabrón, ¿no? Sí. Porque era mutuo. Es decir, es que lo que logramos juntos es algo extraordinario. Y por eso yo me siento bendecido, porque me tocó una persona de verdad con una calidad humana extraordinaria, con un gran corazón. Oye, y en esta parte donde venía la parte de la diversión, ¿okay? La parte del acompañamiento hacia ser cómplices, como dices, en sus aspectos de a lo mejor fines de semana, o del día a día, o de una cena, o de un convivio. Esta complicidad que ahorita que le expresabas, ¿no? De que se divertían mucho juntos, ¿sí? Porque, ¿cómo sabes que se divertían mucho juntos? ¿Ella te lo decía o tú lo ves en su rostro? ¿Cómo era? Nos lo decíamos y lo veíamos. O sea, la verdad es que los dos, y lo reconozco, eso sí nos fue dado, como muy buen carácter. O sea, yo por lo general vivo de buenas, y vivir con alguien que vivía de buenas, pues era de gane, ¿no? Entonces, sí, nos dábamos cuenta, nos gustaba lo mismo, nos gustaba disfrutar, nos gustaba el trago, nos gustaba salir, nos gustaba el tequilita, poníamos música y bailábamos. ¿Ella te decía pon música? Sí, me decía, yo le decía, ¿quieres ver televisión o quieres música? Música. Ah, ok. ¿Y qué quieres? Y ya, me decía, lo que tú quieras, ¿no? Ya, eso ya y ponía de música disco, porque pasamos por todas las épocas de música, desde épocas de mis papás, y bueno, todo. ¿Qué le gustaba? ¿Qué era su grupo favorito? ¿Sus grupos Todo, pero un cantante que a ella le encantara y que lo imitaba perfectamente bien, Alberto Vázquez. ¿Ah, sí? Sí, era su máximo. O sea, y lo imitaba perfecto, fumando. ¿Y decía que estaba guapo o no? No, sí. Eso sí, le encantaba la gente guapa. Y cuando veía a un hombre guapo, decía, papacito. Sí.
Además, ella se sentía guapa y también ella decía, guapa yo. Entonces, le gustaba toda la música, bailaba de todo. Tenía un sentido del ritmo y una cadencia y una clase para bailar extraordinaria. Y luego de repente cuando yo estaba cansado y sentado y poníamos música y todo, pues música para bailar y todo, me decía, ándale, ven, baila, baila. Y yo, no, Melita, estoy cansado, ándale, ven, ven, baila, baila, ¿no? Y me decía, pon un rock and roll. Y entonces ya nos echábamos el rock and roll, ¿no? Y el rock and roll y el twist, era muy musical, reconocía a todos los cantantes, ¿no? Americanos de la época de mis papás, le encantaba el cine, le encantaba el cine, le encantaban las películas de oro del cine nacional, Pedro Infante, Jorge Negrete, la Félix, ¿no? Hasta imitaba a la Félix fumando, y ¿no? Todo eso era un ser humano muy completo, muy, muy gozoso. Es decir, la Mela gozaba a fondo y sufría a fondo. Y eso me transmitió muchísimo, me dio muchísimo para la vida. Pero gozábamos mucho. Es decir, las vacaciones con Mela eran a toda madre. Antes de Otis, bueno, ella se había muerto cuando Otis, pero bajar a la alberca con la Mela era una delicia. Le gustaba nadar y meterse a la alberca, pero lo que más le gustaba de bajar a la alberca era la botanita y el tequilita. Eso. Lo que nos gusta a todos. Lo que nos gusta a todos. Era feliz. Y era una delicia estar con ella en la alberca. Porque además tenía algo bien curioso. Ella a lo suyo. Podía el mundo entero estar haciendo lo que quisiera. Mientras ella estaba bien, le valía madres lo que pasara alrededor. Tenía una capacidad de meterse en sí misma y de disfrutar. Y algo que tenía, que de veras era imposible, uno no podía negar que estaba disfrutando, verla comer. Salir a comer con ella era un placer. Todo a su tiempo, con calma, saboreaba, todo. Eran unas jornadas de salir a comer impresionantes, porque comía y saboreaba todo. Iba partiendo y poniendo lo que más le gustaba al final, luego otra vez, y si no el tequilita, luego el martini, que era el aperitivo, y todo. No, era una cosa, de veras, no sé por qué nunca la filmé. Y creo que son cosas que debemos de aprender de ella, ¿no? Porque sí, muchas veces nos sentamos y comemos y ya nos queremos parar e irnos. Así, ¿no? Es. Okay. Sí. Y no disfrutamos. Salud, Melita. Ajá. Sí. Y muchas veces no disfrutamos, ¿no? Y al final son enseñanzas que nos dejan, ¿no? ¿Qué me podrías decir de enseñanzas que te dejó? Uno, que dije, me enseñó a vivir. Y me enseñó a vivir y vivir a fondo. También lo digo cuando el doctor Esteban, con todo terapeuta, psicoanalítico, psicoanalista y todo lo que ustedes quieran, se hacía pendejo, me lo hacía ver, ¿no? Otra de las cosas que tenía que eran extraordinarias es, si yo le decía algo, o sea, pasado mañana vamos a ir a comer, pasado mañana me preguntaba, vamos a comer. Yo le decía, no, y me decía, tú dijiste. Lo que yo le prometía, se lo tenía que cumplir. Y tenía toda la razón. Decía, tú dijiste. Y es cierto. Es decir, nos hacemos pendejos con lo que prometemos. Y lo que ella me decía es, tú lo dijiste. Claro. Entonces ahora lo cumples, cabrón. Sí. ¿No? Eso me movía. ¿No? Me sacaba. La única persona, bueno, no la única, pero la persona que más me podía sacar de lo que se dice ahora mi zona de confort, era Mela. O sea, es la verdad. Y sabía, y lo puse en la cápsula pasada, sabía cómo hacerlo, sabía cómo obtenerlo. Tenía inteligencia emocional y conocía a su hermano al revés y al derecho. Y como tú un día me dijiste, Karen, ¿no? También fue en un momento dado como mi mamá. O sea, la Mela me conocía como nadie me conoció. Y es cierto. Y obtuvo de mí lo que quiso. Pero lo que quería de mí era bueno. O sea, no es que pidiera cosas que nos hicieran daño. No, cosas que tienen que ver con el disfrute y el gozo de la vida, con el aquí y el ahora, ¿no? Mela, lo hacemos después. No, ahorita. No, ahorita. O sea, esas cosas, ¿no? Ándale, vamos. Y luego estas cosas también que me dejó, ¿no? Una confianza en la providencia y en que siempre va a alcanzar, ¿no?
Porque yo le decía, es que no va a alcanzar, sí se alcanza, vamos, ándale, vamos. Pero Mela, es que no alcanza, sí se alcanza. No, Mela, es que no tengo, sí, sí tienes, ándale, vamos. Y luego me decía, para eso trabajas. Con mucha razón, ¿no? Sí, y entonces, pues, ¿cómo no? Pues vamos. Claro. ¿No? Y vamos y alcanzaba, pues. Sí. Es lo que quiero decir. Sí, claro. Nunca nos quedamos sin comer, ¿no? Yo recuerdo cuando una vez aquí en Taine hubo una quemazón, que eso a lo mejor un día lo platico, ¿no? Que un día yendo a misa, me dijo, vamos al Argentino, un restaurante que le encantaba mucho. Le dije, no, porque pues, con la quemazón y todo, se volteó y me dijo, ¿somos pobres? Le dije, no, tanto como pobres no, pero ahorita no alcanza, ¿no? Sabía lo que es ser pobre, sabía lo que era tener y no tener, y una serie de cosas. Bueno, también nosotros nunca vivimos en la abundancia y una serie de cosas, sino gracias a Dios y a mi trabajo y claro, a la generosidad de Dios, pues sí, vivimos de una manera muy padre, por eso pude tener Acapulco, disfrutar Acapulco. Y yo sé que si ella no hubiera estado en mi vida, probablemente yo no me hubiera movido tanto para hacer y lograr tantas cosas como Claro, lo ella hacía. fue como un motivador. Sí, era mi motor, era mi motor. Ahorita que ella no está, me doy cada vez más cuenta de todo lo que hice por ella. Oye, y te pregunto algo que cuando ella hacía promesas y las cumplía. Sí. ¿Sí? Sí, no se me olvidaba. ¿Cómo que te prometió y que sí lo cumplió? Haz de cuenta, si le decía, Melita, vamos a ir a Acapulco, pero esta vez no vamos a ir al Suntory. Ajá, porque le encantaba. ¿Segura? Segura. ¿Me lo prometes? Te lo prometo. Y entonces, para llegar al departamento siempre pasábamos enfrente del Suntory en la camioneta, ¿no? Y decía, mira, el japonés. Y le decía, pero tú me prometiste que esta vez no íbamos al Suntory. Sí, ok. O me decía, sí, capitán. Okay. ¿No? Entonces sí prometió. Y lo cumplía. Claro. Y lo cumplía. Y ya. Y luego pasaba. Pues como lo había cumplido y el corazón de pollo de su hermano, decía, pues como esta cumplió, pues la llevo. Claro, ya sabía. Yo creo que ya sabía, ¿no? Ya sabía. Pero sí, se sostenía. La Mela se sostenía en lo que decía. Era impresionante. No sé, yo lo reconozco, yo no tengo contacto con muchísima gente con síndrome de Down y es parte del trabajo que vamos a hacer, pero la Mela se sostenía en lo que decía y lo que hacía y era otra cosa. Ya sé, o sea, estoy hablando de mi hermana y el amor siempre hace que idealicemos a una persona, ¿no? Tú me dijiste, Karel, que la Mela tuvo una luz, ¿no? O tiene una luz, no sé. Y que es importante que podamos transmitirla, ¿no? Sí, porque ahorita está hablando, ¿no? de las personas de síndrome de Down para que la gente conozca más. Lo que platicábamos, ¿no? Es el cromosoma del amor, ¿no? Y entonces eso le da una parte de perspectiva totalmente distinta y son tan puros, ¿no? Que lo que radian es luz en su totalidad. ¿Sí? Y de diferente forma, ¿no? Algunos serán muy enojones, otros más pacientes o combinarán sus circunstancias, ¿no? Pero qué bueno que estemos hablando de esto para que la gente conozca más, ¿no? Y sobre todo la parte humana, no los veamos tan diferentes, ¿no? Vamos a verlos como realmente son, con esa transparencia, con esa energía en su totalidad, ¿no? Hablando de eso, ¿sí? ¿Cómo era la parte espiritual de la Mela? O sea, la Mela, yo sé que a lo mejor tú le decías, ¿no? Pero la Mela, ¿en qué creía? Creía en Dios, creía en Jesús y en la Virgen de Guadalupe, Lupita. Okay. En los ángeles, ¿no? En que mi papá estaba en el cielo, mi mamá estaba en el cielo. Ahora, tenía algo bien... tenía una sabiduría porque ahora que estoy en pleno duelo de Mela, cuando ella de repente me preguntaba por mi mamá y me decía, ¿y mi mamá dónde está? ¿Dónde está? Ajá. Y yo le decía, está con mi papá, ¿verdad? Decía, sí, pero ¿dónde está? Claro. Tenía toda la razón del mundo, ahora lo entiendo perfecto. A mí me dicen la Mela, sí, pero ¿dónde está? Claro. ¿No? Yo necesito en lo concreto ver a esa persona, ¿no? Sí. Ahora, pues fuimos educados en la religión católica y bueno, pues íbamos a misa, ¿no? Mi mamá siempre nos llevó a misa, mi papá también era católico y todo y lo demás. Ella comulgaba y todo, y quien lo hubiera visto en misa, se lo hubiera comprado. Okay.
llegaba, callada, todo, hacía, contestaba y todo. Iba a comulgar, antes de comulgar, muy en su papel, llegaba, comulgaba, regresaba, se hincaba, muy en su papel, ¿no? Y y yo sé que era cierto. Y por ejemplo, cuando yo le decía, ¿quién es Jesús? No, veíamos una serie o veíamos una película donde salía Jesús y le decía yo, ¿quién es? Me decía Jesús. Y le decía yo, ¿y quién es Jesús? Dios. ¿No? Y de la Virgen de Guadalupe para ella era Lupita. Era su máximo, y en su cabecera, pues la Virgen de Guadalupe. Y cuando sabía que cualquiera estábamos pasando por un problema, le pedía a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Por cualquiera, ¿no? Yo le decía, pídele por favor a la Virgen de Guadalupe por tal o cual persona, pues ella lo pedía, se iba a su cuarto y se lo pedía. Y tenía algo que yo nunca voy a saber, porque nunca lo voy a saber, pero la Mela tenía unos silencios muy especiales. O sea, se metía, ¿no? Hablaba como perico todo el pinche día, ¿no? Pero cuando se callaba, se quedaba en silencio. Y luego a veces yo le decía, ¿en qué piensas, Mela? Se volteaba y me decía, en nada. Se volvió a callar. Yo sabía que ella estaba en una conexión diferente. Claro. Algo le estaba pasando. Yo no podía meterme ahí, porque también aprendí a respetar los silencios de Mela, ¿no? Cuando las convulsiones que tuvo a partir de septiembre del año antepasado, alguna que otra, después de alguna que otra convulsión que tuvo, se metía. Como si hubiera tocado con algo que yo no tenía idea, pero sé que con algo tocó. Yo lo sé. Científicamente o desde el plano de lo médico me pueden decir mil cosas, ¿no? Pero yo la conocía y conocía su alma. Entonces yo sé que ella estaba como en un estado de meditación, como en un estado... La dejaba, sí, no, totalmente respetable, como en un estado de trance, ¿no? Ella conectó con mucho, y ahora que no está, yo sé que ella sabía que se iba a ir. Lo sé, ¿no? Ahora tocamos, muchos, que no até en aquellos momentos, porque fueron 9 meses antes de que se fueran muy, muy difíciles para mí, muy dolorosos, pero ahora que no está, sí veo cosas, actitudes de Mela y todo. Ella sabía que se iba a ir. Ahora, me queda claro que si la Mela se resistió para irse, 1, porque le gustaba la vida, no, de hablar. 2, porque sabía que me iba a dejar solo. Y yo sé que eso la detenía para no irse, pero se fue en el momento que se tenía que ir. Volteó sus ojos, me miró, la miré. Murió en paz, con muchísima paz, como tú dijiste, Karel. Ese día que viniste en la noche, entraste, la viste y me dijiste lo que es morir sin miedo. Murió sin miedo, murió en una serenidad impresionante. O sea, la verdad, es que yo le reconozco a la Mela, supo vivir y supo morir. Supo en qué momento irse. Y ella solita fue como, creo yo, o así me consuelo yo, como planeando su salida, ¿no? Y que fuera lo menos cabrona posible, perdón por la palabra, que fuera lo menos dolorosa posible, sobre todo para mí. Preparó todo, por decirlo así. Todo lo preparó, sí. Además yo sé que para ella era muy difícil porque pues dejaba a su cómplice solo. Claro.